Recuerdo el día exacto cuando mi corazón se rompió en 1000 pedazos frente a un mostrador de aerolínea. El olor a desinfectante industrial mezclado con café quemado me golpeó las entrañas mientras la empleada de la aerolínea repetía las mismas palabras, como si no entendiera español. Señora, le repito, su vuelo fue cancelado por el titular de la reservación. No hay reembolso disponible. Titular de la reservación. Rodrigo, mi hijo, mi primogénito, el mismo al que amamanté durante 14 meses porque no podía comprar fórmula. El mismo por quien vendí mi anillo de bodas para pagar su universidad. Las lágrimas me quemaban las mejillas. No de tristeza, no, de vergüenza. Porque ahí estaba yo, Elena Soto Vargas, a mis 62 años, llorando como una niña abandonada en medio del aeropuerto internacional de Miami. Y créeme, había una fila de 10 personas detrás de mí, observando mi humillación como si fuera un espectáculo gratuito. 15 días. Estuve 15 días en esta ciudad visitando a mis hijos. 15 días durmiendo en un sofá porque el cuarto de huéspedes de Beatriz estaba lleno de cajas de su esposo Kyle. 15 días preparando comida que nadie agradeció. 15 días escuchando suspiros de fastidio cada vez que preguntaba algo. Mamá, aquí las cosas no funcionan como en tu pueblito. Esa frase, Beatriz me la decía al menos 3 veces al día. Mi pueblito. Como si los 28 años que pasé criándolo sola fueran insignificantes. Como si las manos agrietadas que tengo por lavar ropa ajena durante décadas no merecieran respeto. Busqué mi cartera para al menos comprar algo de comer mientras pensaba qué hacer. La bolsa de tela que me regaló mi comadre Lucila colgaba vacía de mi hombro. Vacía. Me robaron. En algún momento entre el taxi y el mostrador, alguien me había quitado todo. Cartera, teléfono. Los $200 que había ahorrado durante 6 meses vendiendo empanadas los domingos después de misa. Sentí que el piso se movía. Las luces fluorescentes del aeropuerto me parecieron demasiado brillantes, demasiado agresivas. El aire acondicionado me calaba los huesos como cuchillos de hielo. Mi blusa de algodón, la única decente que tenía, estaba empapada de sudor frío. Me senté en una banca de metal junto a un bote de basura. El frío del asiento atravesó mi falda delgada. Olía a chicle viejo y a perfume barato de alguna viajera que había pasado por ahí. Lloré. Lloré como no lloraba desde que enterré a mi esposo hace 28 años. Lloré por todo lo que había sacrificado. Lloré por las noches sin dormir, por los vestidos que nunca me compré, por los viajes que nunca hice. Lloré por haber creído que el amor de madre era suficiente para que mis hijos me quisieran de vuelta. Fui tonta, fui ciega, fui todo lo que una mujer no debería ser. Y justo cuando pensé que el mundo entero me había dado la espalda, escuché una voz. Permítame. Levanté la mirada con los ojos hinchados. Un hombre de traje gris oscuro estaba parado frente a mí. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás, ojos color avellana que parecían cansados pero amables, y un pañuelo de seda en el bolsillo del saco. Olía a madera de cedro y a algo cítrico, como las naranjas que mi abuela colgaba en diciembre. Me extendió un pañuelo de tela, blanco, con las iniciales SB bordadas en hilo dorado. Los pañuelos de tela son para el llanto honesto, dijo. Los de papel son para resfriados. No entendí qué quería decir, pero tomé el pañuelo. Era suave, más suave que cualquier tela que hubiera tocado en mi vida. Escuché todo, continuó él, sentándose a mi lado sin pedir permiso. La cancelación, el robo, sus hijos. Sentí que debía defenderlos. Esa costumbre horrible que tenemos las madres de proteger a quienes nos lastiman. Ellos están muy ocupados, murmuré. El hombre soltó una risa pequeña, seca, sin alegría. Ocupados. Claro, tan ocupados que la dejaron varada a 11.000 kilómetros de su casa sin un centavo ni un teléfono. La verdad dolió más cuando la dijo un extraño. Soy Santiago Brennan, dijo extendiendo la mano, y voy a ayudarla. Lo miré con desconfianza.
Había vivido demasiados años como para creer en la bondad de los hombres ricos. ¿Por qué me ayudaría usted? Porque reconozco el dolor de la soledad, respondió, y porque sé lo que se siente ser traicionado por la familia. Se quedó en silencio un momento. Vi que tosía discretamente en su puño, un sonido profundo que venía de lo más hondo del pecho. Noté entonces las ojeras violáceas bajo sus ojos, la palidez de su piel, la forma en que su traje le quedaba ligeramente grande, como si hubiera perdido peso recientemente. Tengo una idea, dijo, para sacarla de aquí sin documentos y sin dinero, pero va a requerir que confíe en mí. No confío en nadie. Bien, eso la mantendrá viva. Pero escuche primero. Me explicó que sin identificación ni dinero tendría problemas para salir del aeropuerto, que la seguridad podría detenerme, hacerme preguntas, involucrar a la policía, horas de burocracia, quizás días, y yo sin hablar inglés más allá de hello y thank you. Finja ser mi esposa, dijo, solo hasta que salgamos de aquí. Tengo un auto afuera, la llevo a un lugar seguro. Le consigo un vuelo de regreso a su país. ¿Por qué haría eso por una desconocida? Porque ellos, dijo mirando hacia el mostrador de la aerolínea, ellos se arrepentirán. Y usted merece estar presente cuando eso suceda. Algo en su voz me hizo temblar, no de miedo, de esperanza. Esa emoción peligrosa que había enterrado hacía años. Acepté. Caminamos juntos hacia la salida. Su brazo rozaba el mío, guiándome con una cortesía que mis propios hijos nunca me habían mostrado. Olía a cuero caro cuando pasamos junto a las tiendas de maletas de diseñador. El auto era negro, brillante, con asientos de piel que crujían cuando me senté. El aire adentro olía a menta y a silencio. Un silencio diferente al de la casa de Beatriz, que siempre estaba lleno de desprecio disfrazado. Santiago arrancó el motor, pero no avanzó inmediatamente. Me miró con una expresión que no supe interpretar. Tengo una propuesta que cambiará tu vida, dijo. Pero primero, necesito que entiendas algo. Yo también estoy solo. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Comenta. Yo nunca había visto una casa así más que en las telenovelas. El auto atravesó una reja de hierro negro que se abrió sola, como si supiera que veníamos. A los lados del camino de entrada había palmeras iluminadas desde abajo, proyectando sombras largas contra un cielo que ya empezaba a oscurecerse. El aire que entraba por la ventanilla olía a jazmín y a sal de mar, tan diferente al olor a gasolina y sudor del aeropuerto. La mansión apareció al final del camino como un sueño de piedra blanca. 2 pisos, columnas gruesas en la entrada, ventanales enormes que brillaban con luz dorada. Conté 6 ventanas solo en el frente. 6. En mi cuarto de costura en Guadalajara cabían apenas una máquina de coser, una cama individual y un altar con la foto de mi difunto esposo. Santiago apagó el motor, pero no bajó inmediatamente. Esto fue de mi esposa, dijo mirando la casa. Lucía. La perdí hace 4 años. Lo siento. 32 años casados. Nunca tuvimos hijos. Ella no podía, y yo nunca quise con otra. Ahora entiendo que fue un error. Cuando ella se fue, me quedé solo en esta casa de 14 habitaciones. La palabra 14 me golpeó como una bofetada. 14 habitaciones. Yo había criado 2 hijos en un departamento de 60 metros cuadrados, durmiendo en un sofá-cama durante 15 años para que ellos tuvieran su propio espacio. Y ahora uno de ellos vivía en un condominio de lujo y la otra en un apartamento de artistas, y ninguno había encontrado lugar para mí. Bajamos del auto. Mis zapatos de plástico, los mismos que había comprado en el tianguis de San Juan de Dios hace 3 años, crujieron contra la grava del camino. Santiago caminaba despacio, más despacio de lo que un hombre de su edad debería caminar. Lo observé de reojo. La forma en que se apoyaba ligeramente en el barandal al subir los 3 escalones de la entrada. Cómo respiraba por la boca después del mínimo esfuerzo. La puerta se abrió antes de que llegáramos. Una mujer de mi edad, quizás un poco mayor, nos esperaba con las manos cruzadas sobre un delantal blanco. Tenía el pelo canoso recogido en un moño apretado y ojos oscuros
que me evaluaron en 3 segundos. Inés, dijo Santiago, prepara la habitación azul para nuestra invitada. La mujer asintió sin preguntar. Me miró una vez más, esta vez con algo parecido a la curiosidad, y desapareció por un pasillo. El interior de la casa olía a flores frescas y a madera pulida. Había cuadros en las paredes que parecían originales, no copias como las que vendían en el centro de mi ciudad. Una escalera de mármol subía en curva hacia el segundo piso. Y en todas partes, en las repisas, en las mesas, en los rincones iluminados, había fotografías de una mujer hermosa con cabello rubio y sonrisa amplia. Lucía, supuse. Siéntese, por favor. Santiago me guió hacia una sala con sofás de terciopelo verde oscuro. Me hundí en uno de ellos y sentí como la tela suave me tragaba. Hacía años que no me sentaba en algo tan cómodo. En casa de Beatriz siempre había banquitos duros en la cocina, como si quisiera asegurarse de que mi visita fuera lo más breve posible. Inés apareció con una bandeja, café en tazas de porcelana, galletas doradas, servilletas de tela. Me sirvió primero a mí, con una deferencia que me hizo sentir incómoda. Gracias, murmuré. El café estaba caliente y fuerte, con un toque de canela que me recordó a mi abuela. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. ¡Qué tontería!, pensé. ¿Llorar por un café? Santiago esperó a que Inés se fuera para hablar. Tengo cáncer, dijo sin rodeos. Pulmón, fase 4. Inoperable. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un pozo. Los doctores me dieron entre 4 y 8 meses. Eso fue hace 2 meses. No supe qué decir. Lo siento me parecía insuficiente. Todo me parecía insuficiente. He pasado los últimos 4 años solo en esta casa, continuó. Lucía y yo lo compartíamos todo. Las mañanas, las cenas, los silencios. Desde que ella se fue, no he vuelto a hablar con nadie que no sea Inés o mi abogado. Mis sobrinos solo llaman cuando necesitan dinero. Igual que sus hijos, supongo. Sentí el golpe de sus palabras en el pecho. Lo que le voy a proponer va a sonar absurdo, dijo, pero escúcheme hasta el final. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Sus ojos grises me miraron con una intensidad que me hizo contener el aliento. Cásese conmigo. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Espere, dijo levantando una mano. No es lo que piensa. No busco amor. No busco intimidad física. Busco compañía. Alguien que cene conmigo, que me cuente cómo fue su día, que esté presente cuando me vaya. A cambio, usted heredará todo lo que tengo. Esta casa, mis propiedades, mis inversiones. 32 millones de dólares. Me puse de pie tan rápido que la taza de café tembló en el platillo. Está loco. Probablemente. No lo conozco. No sé nada de usted. Sabe que estoy solo. Sabe que estoy muriendo. Sabe que la encontré llorando en un aeropuerto porque sus propios hijos la abandonaron. ¿Qué más necesita saber? Caminé hacia la ventana. Afuera el jardín estaba iluminado por faroles que proyectaban círculos de luz dorada sobre el pasto perfectamente cortado. Una fuente de piedra murmuraba en algún lugar cercano. Mis hijos van a buscarme, dije sin convicción. Santiago sacó su teléfono del bolsillo. Lo desbloqueó y me lo extendió. Mire. En la pantalla había una foto de Beatriz. Sonreía frente a un restaurante elegante, abrazada a Kyle, levantando una copa de vino. La foto era de hace 2 horas, 2 horas después de dejarme sola en el aeropuerto. Deslicé la pantalla. Rodrigo en una reunión de trabajo, sonriendo ante la cámara. Otra foto. Él cenando con su esposa. Selfie con filtro de Instagram. Ellos no la extrañan, dijo Santiago suavemente. No la están buscando. Las lágrimas rodaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Una noche, dije con voz rota. Me quedo solo una noche. Santiago asintió. Luego tosió. Una tos profunda, húmeda, que le sacudió todo el cuerpo. Cuando apartó el pañuelo de su boca, vi la mancha roja que quedó en la tela blanca.
Sangre. ¿Cuánto tiempo te queda? Pregunté. Él guardó el pañuelo en su bolsillo con calma, como quien guarda un secreto más. 6 meses. Tal vez menos. El reloj de pared marcó las 9 de la noche con un sonido grave y profundo. Escribe desde qué ciudad nos escuchas. Yo no siempre fui invisible. Hubo un tiempo en que mi nombre significaba algo. Elena Soto de Vargas, esposa de Hernando, madre de Rodrigo y Beatriz, dueña de una casa pequeña, pero llena de risas en las afueras de Guadalajara. Tenía 34 años cuando el teléfono sonó a las 3 de la madrugada. El sonido me atravesó el pecho como un cuchillo de hielo. Señora Vargas, hubo un accidente. Hernando manejaba un camión de carga para una empresa de transporte. Esa noche llevaba cemento hacia el interior del país. Una curva mojada, un barranco. Los frenos fallaron. No hubo funeral largo. No hubo dinero para flores ni para misas cantadas. Solo un ataúd cerrado porque dijeron que era mejor así, que no quería verlo, que lo recordara como era, pero yo quería verlo. Necesitaba verlo. Necesitaba despedirme de las manos que me enseñaron a bailar boleros en el patio de su madre, de los ojos que me miraban como si yo fuera la mujer más hermosa del Caribe, de la sonrisa que prometió que nunca me dejaría sola. Mentiroso. Me dejaste sola con 2 niños, una casa a medio pagar y un refrigerador que olía a vacío. Rodrigo tenía 9 años. Beatriz apenas 7. Los dos me miraban con ojos de pájaro asustado, esperando que yo les dijera que todo iba a estar bien. Y yo se los dije. Les mentí con la misma convicción con que su padre me había mentido a mí. Vamos a salir adelante, juntos. Esa noche, cuando los acosté en la cama que compartían porque la habitación era pequeña, me encerré en el baño y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Después me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo roto que nunca tuvimos dinero para reemplazar y me hice una promesa. Ellos van a tener todo lo que yo no tuve. Van a ir a la universidad. Van a ser profesionales. Van a tener una vida mejor. Y cumplí esa promesa. La cumplí con cada puntada, con cada madrugada, con cada humillación. Empecé cosiendo vestidos para las vecinas. 2,000 pesos por dobladillo, 5,000 por un arreglo completo. Mis dedos se llenaron de callos y pinchazos. Aprendí a ignorar el dolor mientras la aguja atravesaba la tela una y otra vez, cientos de veces por noche. Cuando eso no alcanzó, salí a vender empanadas en la calle. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar la masa. El olor a aceite caliente se me pegaba al pelo, a la ropa, a la piel. Los niños se avergonzaban cuando me veían parada en la esquina del colegio con mi carrito de aluminio. Mamá, no vengas tan cerca, me dijo Rodrigo una vez. Mis amigos van a verte. Tragué el dolor como tragaba las lágrimas. Sonreí. Me alejé 3 cuadras. Después vinieron los trabajos de limpieza. Casas de familias ricas que me trataban como si fuera parte del mobiliario. Señoras que contaban la plata antes y después de que yo llegara, como si una pobre viuda con 2 hijos fuera automáticamente una ladrona. Limpié sus baños, lavé su ropa interior, planché sus sábanas de seda mientras las mías olían a humedad porque no tenía dinero para el jabón bueno. Pero nunca me quejé, nunca, porque todo era por ellos. Cuando Rodrigo cumplió 18 años, lo inscribí en una universidad privada. Administración de empresas. Me dijo con orgullo, voy a ser gerente, mamá. Voy a comprarte una casa nueva. La matrícula costaba lo que yo ganaba en 6 meses. Pero había una solución, una que me rompió el corazón, pero que jamás dudé en tomar. El anillo de matrimonio de mi madre. Era lo único que me quedaba de ella. Un aro de oro con una piedra azul diminuta que mi padre le regaló cuando se comprometieron. Ella me lo dio antes de morir, envuelto en un pañuelo bordado. Para cuando te cases, mija. Para que siempre recuerdes que el amor verdadero existe. Lo vendí en una casa de empeño por 300,000 pesos. El hombre detrás del mostrador me ofreció menos, pero negocié.
Negocié como si mi vida dependiera de ello, porque la educación de mi hijo sí dependía de ello. Firmé el recibo con manos temblorosas. Salí a la calle y vomité en un callejón. 4 años después, hice lo mismo para Beatriz. Vendí los aretes que Hernando me regaló en nuestro aniversario. Después vendí la cadena de plata. Después vendí los electrodomésticos viejos que aún funcionaban. Cuando ellos se graduaron, yo no tenía nada, pero ellos lo tenían todo. Y luego se fueron. Miami, me dijo Rodrigo por teléfono. Hay oportunidades allá, mamá. Voy a establecerme y después te mando a buscar. 1 año después, Beatriz hizo lo mismo. Tengo una oferta de trabajo increíble. Kyle me consiguió el empleo. Te llamo cuando llegue. Eso fue hace 12 años. Al principio llamaban cada semana, después cada mes, después en Navidad y cumpleaños, después solo en Navidad, después ni eso. Me quedé sola en una casa que se fue llenando de silencio. Las paredes que alguna vez escucharon risas de niños, ahora solo escuchaban el sonido de mis pasos, el eco de mis propios suspiros, el goteo del grifo que nunca aprendí a arreglar porque Hernando siempre decía que él lo haría. Esperé como se espera la lluvia en el desierto, como se espera un milagro, como se espera algo que en el fondo sabes que nunca va a llegar. Y entonces llegó la invitación. Mamá, queremos que vengas a Miami. Es hora de que nos visites. Lloré de alegría. Empaqué maletas con regalos que no podía pagar. Ahorré durante meses para el pasaje. Les conté a todas las vecinas que mis hijos por fin me habían mandado a buscar. Mis hijos me quieren. Mis hijos me necesitan. Pero la verdad estaba esperándome en el pasillo de la casa de Rodrigo, la noche antes de que me dejaran en el aeropuerto. Me levanté a las 3 de la mañana por un vaso de agua. El insomnio del viaje, el cambio de horario, los nervios de estar en un lugar que no conocía. Caminé descalza por el corredor de mármol frío. Y entonces los escuché. La voz de Rodrigo era baja pero clara. No podemos seguir esta farsa. Ella espera que la tratemos como si todo estuviera bien. Y la voz de Beatriz respondiendo. Tiene razón. Mañana la llevamos al aeropuerto y se acabó. Me quedé inmóvil en la oscuridad. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. La visita nunca fue para reconectar. Fue para despedirse de mí de una vez por todas. Yo nunca había vivido en una casa donde el silencio se sintiera cómodo. En mi casa de antes, el silencio significaba soledad. Significaba que nadie iba a llamar, que nadie iba a tocar la puerta, que los días se fundían unos con otros como cera derretida. Pero en la mansión de Santiago, el silencio tenía textura. Tenía olor a madera pulida y a flores frescas que Inés cambiaba cada 3 días. Tenía el sonido suave de las cortinas moviéndose con la brisa del mar. Los primeros días fueron extraños. Caminaba por los pasillos como si estuviera visitando un museo, con miedo de tocar las cosas, de dejar huellas en superficies que parecían demasiado perfectas para manos como las mías. Manos de costurera, manos de vendedora ambulante, manos agrietadas por el cloro de limpiar casas ajenas. Inés cambió todo eso. Era una mujer de mi edad, cubana de La Habana, con el cabello completamente blanco y unos ojos que habían visto demasiado como para juzgar a nadie. La primera mañana me encontró parada en la cocina, sin saber si podía servirme café de la cafetera que parecía más complicada que una máquina de hospital. Siéntate, mija, me dijo con esa voz ronca de quien ha fumado cigarrillos toda su vida. Yo te enseño. Y así empezó mi educación. Inés me enseñó a usar la cafetera italiana, el horno de convección, el sistema de sonido que Santiago había instalado en cada habitación. Me explicó los horarios de la casa, los nombres de los jardineros, cuándo llegaba el servicio de limpieza profunda. Me mostró dónde guardaba Santiago sus medicinas, sus libros favoritos, la manta que siempre quería sobre las piernas aunque hiciera calor. Lleva 7 años conmigo, me dijo ella una tarde mientras pelábamos mangos en la cocina. Desde que murió la señora Lucía, ese hombre perdió las ganas de vivir cuando ella se fue. Hasta ahora, no entendí qué quiso decir. O tal vez no quise entender.
Las semanas pasaron y yo fui encontrando mi lugar en aquella casa enorme. Santiago insistió en que tomara clases de inglés con una profesora que venía 3 veces por semana. Una mujer delgada de Venezuela que me trataba con paciencia infinita, mientras yo luchaba con los verbos irregulares y los sonidos que mi lengua no sabía formar. My name is Elena. I am 62 years old. La profesora aplaudía. Santiago, cuando estaba despierto, sonreía desde su sillón, pero cada día dormía más. La primera vez que tosió sangre, yo estaba sirviéndole el desayuno. Avena con canela, como le gustaba. El pañuelo blanco se manchó de rojo y él lo escondió rápido, como si pudiera engañarme. No me trates como idiota, le dije. Soy vieja, no ciega. Me miró con esos ojos grises que parecían contener océanos enteros de historias que nunca contaría. «¿Te pareces a Lucía?», murmuró. Ella tampoco me dejaba esconder nada. El doctor Villanueva vino esa tarde, un hombre de cabello canoso y manos suaves que revisó a Santiago con la familiaridad de quien ha visto ese cuerpo deteriorarse durante meses. Cuando terminó, me pidió que lo acompañara al jardín. El olor a jazmín era casi insoportable, demasiado dulce para una conversación tan amarga. 2 a 4 meses, dijo el doctor sin rodeos. El cáncer está avanzando más rápido de lo esperado. Podemos mantenerlo cómodo, pero el final está cerca. Asentí. No lloré. Ya había aprendido que las lágrimas no cambian nada. Esa noche tomé una decisión. No iba a irme. No iba a dejarlo morir solo. Santiago Brennan me había rescatado de un aeropuerto cuando mis propios hijos me abandonaron. Lo mínimo que podía hacer era sostener su mano mientras él se despedía del mundo. Comenzamos una rutina. Desayunos juntos en el balcón que daba al mar. Él tomaba un poco de jugo. Yo comía las frutas que Inés preparaba con tanto cuidado. Hablábamos de libros que yo nunca había leído y él me los describía con una pasión que lo hacía parecer joven de nuevo. Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Isabel Allende. Me leía párrafos en voz alta, aunque a veces tenía que detenerse para recuperar el aliento. Las tardes las pasábamos escuchando música, boleros viejos que me recordaban a mi madre, sinfonías que nunca había escuchado pero que hacían vibrar algo dentro de mi pecho. A veces simplemente nos sentábamos en silencio, mirando el mar cambiar de color con el atardecer. Un día Santiago me llamó a su estudio. El olor a cuero viejo y papel me envolvió cuando entré. Él estaba sentado frente a un escritorio enorme, con carpetas y documentos esparcidos sobre la superficie. «Ven, siéntate», dijo señalando la silla junto a él. «Es hora de que entiendas algunas cosas». Durante las siguientes 2 horas me mostró todo. Escrituras de propiedades en Miami, Nueva York, España. Cuentas bancarias con números que no podía procesar. Inversiones, acciones, fondos de retiro. La suma total era de $32 millones. Me quedé mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que no conocía. «Cuando yo muera», dijo Santiago con voz tranquila, «esto es tuyo, todo. El señor Campos, mi abogado, tiene todo preparado. El testamento está firmado. Nadie puede quitarte nada». Lloré, no de alegría ni de tristeza. Lloré porque por primera vez en mi vida alguien estaba confiando en mí. Alguien me veía. «Santiago, no puedo», murmuré entre lágrimas. «No merezco esto». Él tomó mi mano con sus dedos fríos y débiles. «Todos merecemos que alguien crea en nosotros, Elena. Yo creo en ti». Esa noche, mientras cenábamos en silencio, él me hizo una pregunta que me atravesó como un cuchillo. «¿Has intentado contactar a tus hijos?». La pregunta flotó en el aire, mezclándose con el aroma del caldo de pollo que Inés había preparado. «No». Mentí. Santiago sonrió. Esa sonrisa de quien ha vivido demasiado como para creer mentiras fáciles. «Mentirosa», dijo suavemente. «Puedo verlo en tus ojos». Antes de que pudiera responder, sacó su teléfono del bolsillo de la bata. Lo deslizó hacia mí sobre la mesa. «Mira». En la pantalla brillaban los mensajes. Rodrigo Soto. Beatriz Soto Morrison, exigiendo hablar con su madre. Yo no quería tomar ese teléfono. No quería ver esos mensajes. Pero mis manos,
Esas traidoras que siempre me delatan temblaban de anticipación mientras deslizaban los dedos sobre la pantalla brillante. Rodrigo había escrito: necesito hablar con mi madre inmediatamente. Es urgente. Beatriz, 3 mensajes seguidos. ¿Dónde está Elena Soto? Soy su hija. Exijo una explicación. ¿Quién es usted y por qué mi madre está en su casa? Exijo. Esa palabra me atravesó como una aguja caliente. Cuando me dejaron tirada en aquel aeropuerto, nadie exigió nada. Cuando lloré sola en un banco de plástico durante horas, nadie me buscó. Ahora exigían. Santiago observaba mi rostro con esos ojos que parecían leer cada pensamiento antes de que yo misma lo formara. No respondas todavía, dijo. Primero necesitas ver algo. Se levantó despacio, apoyándose en el borde de la mesa. La bata de seda azul marino se movía con él como una segunda piel. Caminamos hasta su estudio, ese santuario de cuero y libros antiguos donde el tiempo parecía detenerse. Sobre el escritorio había una carpeta manila gruesa. El papel se sentía áspero bajo mis dedos cuando la tomé. Contraté a un investigador privado, confesó Santiago sin rodeos. Hace 3 semanas. Quería saber quiénes eran las personas que te abandonaron en un aeropuerto como si fueras equipaje extraviado. Mi corazón se detuvo. Luego latió tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Ábrela. Lo hice. La primera fotografía me robó el aliento. Rodrigo, mi hijo mayor, el bebé que amamanté durante 14 meses porque no tenía dinero para fórmula, estaba en un campo de golf, vestido de blanco impecable, sonriendo, un palo reluciente en las manos. Detrás de él, palmeras perfectas y un cielo azul sin nubes. La fecha en la esquina inferior. El mismo día que me dejaron abandonada. Pasé a la siguiente foto. Beatriz saliendo de una tienda con bolsas enormes. Zapatos de diseñador, según decía el informe adjunto. Precio estimado de la compra, $800. El mismo día. Las mismas horas en que yo dormía en un banco de aeropuerto sin saber si viviría o moriría. Hay más, dijo Santiago suavemente. No quería ver más, pero necesitaba ver más. Como cuando uno se toca una herida aunque duela, solo para confirmar que el dolor es real. Fotos de almuerzos en restaurantes elegantes. Rodrigo en una reunión con ejecutivos, riendo. Beatriz en un spa, con pepinos sobre los ojos y una copa de champán en la mano. Sus vidas continuando, brillantes y despreocupadas, mientras yo me hundía. Pero lo peor, lo que me destruyó por completo, estaba en las últimas páginas. Una transcripción. El investigador había grabado una conversación. Beatriz y una amiga, sentadas en un café de esos que cobran $12 por un capuchino. El informe incluía la transcripción completa. Leí las primeras líneas y tuve que sentarme porque las piernas me fallaron. Beatriz decía: fue un alivio cuando mamá se fue. No tienes idea. Ya le pagamos con años de envíos de dinero. Ya cumplimos. Ahora Kyle y yo podemos vivir nuestra vida sin esa carga emocional. La amiga preguntaba: ¿pero no te preocupa dónde esté? Beatriz respondía: mamá es fuerte, siempre cae de pie. Además, Rodrigo dice que probablemente conoció a alguien en el aeropuerto. Ya sabes cómo es ella, siempre hablando con extraños. Seguro está bien. Carga emocional. Esas 2 palabras me destrozaron más que cualquier insulto. Yo no era su madre. Era una carga, un peso, un problema que habían resuelto enviando dinero durante años, como quien paga una deuda incómoda. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. No me molesté en limpiarlas. 37 años de mi vida. Los partos sin anestesia porque no había dinero. Las noches en vela cuando tenían fiebre. Los zapatos rotos que usé durante años para comprarles uniformes escolares nuevos. Las humillaciones que tragué trabajando en casas ajenas para pagarles la universidad. Todo eso, reducido a una carga emocional de la cual aliviarse. Santiago se sentó junto a mí. No dijo nada. Solo puso su mano sobre la mía, fría pero presente. Lloré durante no sé cuánto tiempo. Él esperó.
paciente como el mar que seguía brillando afuera, indiferente a mi dolor. Cuando finalmente pude hablar, mi voz sonó como papel rasgado. ¿Por qué me muestras esto? Porque necesitas la verdad, respondió. Guarda estas pruebas, Elena. Si algún día dudas, si el corazón de madre te traiciona y quieres perdonarlos sin que ellos se arrepientan, recuerda quiénes son. Recuerda estas palabras. Recuerda que mientras tú llorabas sola, ellos jugaban golf y compraban zapatos. Tomé la carpeta y la cerré. La apreté contra mi pecho como si fuera un escudo. Él tenía razón. La tenía. Iba a responder cuando Santiago comenzó a toser. Al principio suave, luego con una violencia que lo dobló en dos. Su cuerpo delgado se sacudía. La bata se manchó de rojo. Sangre. Inés apareció corriendo. El doctor Villanueva llegó en cuestión de minutos, como si hubiera estado esperando esta llamada inevitable. Lo examinó mientras yo sostenía la mano de Santiago, sintiendo sus huesos frágiles bajo mi palma. El doctor se quitó los lentes, los limpió despacio. Ese gesto me dijo todo antes de que hablara. Está entrando en fase final, dijo con voz grave. Semanas, quizás días. Santiago me miró. En sus ojos no había miedo, solo una pregunta silenciosa. Y yo, la mujer que había sido abandonada, traicionada, reducida a una carga emocional por sus propios hijos, tomé una decisión. Voy a casarme con él. Dije en voz alta, esta semana, antes de que sea demasiado tarde. No por el dinero, no por la venganza, sino porque por primera vez en 62 años alguien me veía. Alguien confiaba en mí. Alguien creía que yo merecía algo mejor que sobras de amor. Y eso, créanme, vale más que $32 millones. ¿Tú también has sido traicionada por alguien que amabas? Cuéntanos en los comentarios. A veces, compartir el dolor es el primer paso para sanarlo. Nunca imaginé que mi boda sería así, sin vestido blanco, sin invitados llorando de emoción, sin música de violines ni arroz volando por el aire. Pero créanme cuando les digo que fue la ceremonia más honesta de toda mi vida. El jardín de Santiago olía a jazmines y a tierra húmeda después de la lluvia de la madrugada. El sol de la mañana atravesaba las hojas de los árboles, creando manchas de luz dorada sobre el césped recién cortado. Yo llevaba un vestido color marfil que Inés había encontrado en una boutique del centro. Sencillo, elegante, sin pretensiones. Santiago estaba sentado en su silla de ruedas, vestido con un traje azul marino que le quedaba grande. Había perdido tanto peso en las últimas semanas que la ropa le colgaba como si perteneciera a otro hombre, pero sus ojos brillaban con una lucidez que me quitó el aliento. El juez de paz era un hombre pequeño con lentes gruesos y voz de locutor de radio. Leyó los votos legales con una solemnidad que contrastaba con lo íntimo de la escena. Éramos 4 personas en total. Inés sostenía un ramo de flores silvestres que había cortado del jardín. Eduardo, el chofer de Santiago, permanecía de pie junto a la puerta de cristal, firme como un guardián silencioso. Cuando llegó el momento de los votos, Santiago tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era sorprendentemente firme. Elena, dijo con voz clara, yo no te prometo amor eterno porque no me queda eternidad. No te prometo riquezas porque el dinero es solo papel con números. Lo que te prometo es libertad. Cuando yo me vaya, serás libre. Libre de la pobreza, libre del desprecio, libre de tener que demostrarle nada a nadie. Esa es mi promesa. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. ¿No las detuve? Santiago. Respondí con la voz temblando. Yo te prometo cuidarte, no como enfermera, sino como compañera. Prometo que no morirás solo. Prometo que alguien sostendrá tu mano cuando llegue el momento. Prometo recordarte como el hombre que me devolvió la dignidad que mis propios hijos me robaron. El juez carraspeó, incómodo con tanta emoción cruda. Nos declaró marido y mujer. No hubo beso, solo un apretón de manos que duró más de lo necesario. Inés lloró en silencio. Eduardo aplaudió 3 veces como si no supiera qué hacer con sus manos.
Después tomamos champán en la terraza. Bueno, yo tomé champán. Santiago solo mojó sus labios y sonrió. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Me instalé en la habitación contigua a la suya, conectadas por una puerta que permanecía siempre abierta. Aprendí sus rutinas, el café que le gustaba pero ya no podía tomar, los libros de historia que le leía en las tardes, las canciones de bolero que ponía en el tocadiscos antiguo de su estudio. Una noche, casi una semana después de la boda, Santiago me llamó a su lado con urgencia. «Necesito contarte algo», dijo mientras yo me sentaba en la silla junto a su cama. «Algo que pasó hace 3 días, cuando fuiste al mercado con Inés». Su rostro estaba más pálido de lo normal. Las sombras bajo sus ojos parecían charcos de tinta. «Mi sobrino Julián vino a visitarme», continuó. «Apareció sin avisar. Eduardo intentó detenerlo, pero entró de todas formas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Santiago me había hablado de Julián, el sobrino financiero de Nueva York, el que había apostado mal en bolsa y perdido casi todo, el que veía la herencia de su tío como su tabla de salvación. ¿Qué quería? Lo que siempre ha querido», respondió Santiago con una risa amarga que terminó en tos. «Dinero, poder, certeza de que recibirá algo cuando yo muera». Pero esta vez vino con amenazas. Me contó todo. Julián había entrado furioso, gritando que se había enterado del matrimonio, que era un fraude obvio, que Santiago estaba siendo manipulado por una cazafortunas extranjera. «Me llamó imbécil senil», dijo Santiago sin emoción. Dijo que iba a invalidar el testamento, que contrataría abogados, que alegaría incapacidad mental, manipulación, influencia indebida. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿Y qué le dijiste?» Santiago sonrió, una sonrisa lobuna que transformó su rostro demacrado. «Le mostré mis cartas, Elena. El señor Campos preparó todo hace meses. Tengo evaluaciones psicológicas de 3 médicos independientes realizadas cada 4 semanas desde que me diagnosticaron. Tengo videos de cada reunión importante, incluyendo nuestra primera conversación en el aeropuerto. Tengo testimonios notariados de Inés, del doctor Villanueva, de Eduardo. Mi testamento es blindado. Cualquier abogado que intente derribarlo perderá tiempo y dinero». Respiré un poco más tranquila, pero algo en su expresión me dijo que había más. «Julián se fue furioso», continuó Santiago, «pero antes de irse me dijo algo que necesitas saber». «¿Qué?» «Dijo que ya había encontrado a tus hijos, que les había escrito, que pronto sabrían todo». El aire abandonó mis pulmones como si alguien me hubiera golpeado. «¿Mis hijos?» «Rodrigo y Beatriz», confirmó Santiago. «Julián los localizó en Miami. Les contó del matrimonio. Les habló del dinero». Me levanté de la silla, caminé hasta la ventana. Afuera, el jardín donde nos habíamos casado estaba oscuro, apenas iluminado por la luna. Mis hijos, los mismos que cancelaron mi vuelo, los que no contestaron mis llamadas, los que me dejaron sola en un aeropuerto extranjero como si fuera basura. Ahora sabían. Santiago extendió su mano hacia la mesita de noche. Tomó su teléfono y me lo ofreció. «Llegaron hoy», dijo. «Léelos tú misma». Tomé el teléfono con manos temblorosas. La pantalla brillaba con 2 mensajes. El primero era de Rodrigo. Decía exactamente esto: «Señor Brennan, sabemos que se casó con nuestra madre. Necesitamos hablar urgentemente sobre esta situación». El segundo era de Beatriz. «Por favor, conteste. Es importante discutir el bienestar de nuestra madre. Estamos muy preocupados. Preocupados. Después de semanas de silencio. Preocupados ahora que había dinero de por medio». La rabia subió desde mi estómago como lava caliente, pero no exploté, no grité. Algo en mí se había endurecido, convertido en piedra. Devolví el teléfono a Santiago. «No les contestes nada», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Todavía no». Él asintió lentamente. En sus ojos vi algo que parecía orgullo. «¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Contestarías esos mensajes? Cuéntamelo en los comentarios».
A veces las decisiones más difíciles merecen ser compartidas. Yo sabía que mayo traería el final. Lo presentía en la forma en que Santiago respiraba cada mañana. Más lento, más trabajoso, como si cada bocanada de aire fuera una negociación con el destino. Las últimas semanas las pasé a su lado casi sin separarme. Inés traía bandejas con comida que yo apenas probaba. El doctor Villanueva venía cada día, ajustaba la morfina, revisaba los monitores, pero todos sabíamos que ya no había nada médico que hacer. Solo quedaba acompañar. Santiago dormía la mayor parte del tiempo. Cuando despertaba, buscaba mi mano, siempre mi mano, y yo se la daba, sin dudar, sin cansarme. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, abrió los ojos con una claridad que no había tenido en días. Elena, susurró, aquí estoy. Gracias. No tienes que agradecer nada. Él sonrió. Esa sonrisa cansada que ya conocía tan bien. Lucía me está esperando, dijo. La siento cerca. No supe qué responder. Solo apreté su mano un poco más fuerte. No tengas miedo de vivir, Elena. Prométemelo. Te lo prometo. Y no dejes que nadie te haga sentir pequeña. Nunca más. Sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió más suave, más espaciada. Yo permanecí ahí, sosteniendo su mano, escuchando el silencio de la habitación roto solo por el tic-tac del reloj antiguo que él tanto amaba. A las 5:43 de la mañana del 12 de mayo, Santiago dejó de respirar. No hubo alarmas ni gritos, solo paz. Una paz extraña que llenó la habitación como perfume de jazmín después de la lluvia. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Pero no era solo tristeza. Era gratitud. Era liberación. Era el fin de algo y el comienzo de otra cosa que todavía no entendía. Inés entró cuando escuchó mis sollozos. Se sentó a mi lado y lloró conmigo. Dos mujeres mayores, llorando juntas en el amanecer de un día de mayo. Era un buen hombre, dijo Inés. El mejor que conocí. El funeral fue privado, como Santiago había pedido. Solo estuvimos Inés, el señor Campos, el doctor Villanueva y algunos empleados que lo habían querido de verdad. Nada de prensa, nada de sobrinos codiciosos, nada de extraños curiosos. Lo cremamos. Sus cenizas fueron esparcidas en el jardín, cerca del rosal donde nos casamos. Me pareció apropiado. Él había encontrado paz conmigo en ese jardín. Era justo que descansara ahí. Los días siguientes fueron extraños. La mansión se sentía enorme y vacía. Caminaba por los pasillos, tocando las paredes, los muebles, los libros. Todo olía a él todavía. A madera de sándalo, a café fuerte, a las pastillas de menta que tomaba para calmar las náuseas. Inés insistía en que comiera. Yo obedecía como autómata. Sopa de verduras, pan tostado, té de manzanilla. Todo sabía a nada, pero me obligaba a tragar cada bocado. El señor Campos vino 3 días después del funeral. Me explicó los detalles legales. El testamento era claro, irrevocable, blindado. Todo estaba en orden. Yo era la heredera universal. 32 millones de dólares. La cifra me pareció absurda, irreal. Yo, la mujer que había vendido tamales en las esquinas, que había cosido ropa ajena hasta las 3 de la mañana, que había limpiado casas ajenas de rodillas. Ahora era millonaria. Pero el dinero no me importaba. No en ese momento. Solo sentía el vacío de su ausencia. Fue exactamente una semana después del funeral cuando tocaron el timbre. Inés fue a abrir. Escuché voces en la entrada, voces que reconocí inmediatamente. Señora Elena, dijo Inés entrando al salón con expresión tensa, tiene visitas. No necesité preguntar quiénes eran. Lo supe por la forma en que Inés apretaba los labios. Salí al porche. El sol de mayo golpeaba fuerte, haciendo que entrecerrara los ojos. Ahí estaban. Rodrigo con su traje de oficinista caro. Beatriz con su vestido de marca y sus lentes de sol enormes. Mis hijos. La primera palabra que salió de la boca de Beatriz fue esa palabra que había aprendido a odiar. Mamá.
dijo con voz temblorosa. Estábamos tan preocupados. Vinimos a rescatarte de ese hombre. La miré fijamente. Luego miré a Rodrigo, que mantenía esa expresión calculadora que siempre había tenido, incluso de niño. Rescatarme. Repetí lentamente. ¿De qué exactamente? Ese señor se aprovechó de ti, intervino Rodrigo. Eras vulnerable. Estabas sola en un país extranjero. Él te manipuló. Algo frío se instaló en mi pecho, una calma helada que me sorprendió. Ese señor, como lo llamas, me encontró llorando en un aeropuerto. Abandonada, sola, sin dinero, sin vuelo, sin nadie que contestara mis llamadas. Beatriz bajó la mirada. Ustedes me abandonaron. Continué. Cancelaron mi boleto como si fuera basura. No contestaron el teléfono durante semanas. Y ahora aparecen aquí, en esta puerta, porque saben que heredé dinero. El silencio fue denso, pesado como piedra mojada. No es por el dinero, insistió Rodrigo, pero su voz tembló. Claro que es por el dinero. Julián les escribió. Les contó todo. Y ahora corren a rescatarme. Qué conveniente. Beatriz empezó a llorar. Esas lágrimas que yo conocía tan bien, las mismas que usaba de niña para conseguir lo que quería. Pero entonces dijo algo que me partió en dos. Toda nuestra vida nos recordaste cuánto sacrificaste. Sollozó. Nos hiciste sentir culpables por existir. Retrocedí un paso. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. Rodrigo aprovechó mi silencio. Si realmente heredas todo ese dinero, dijo con frialdad, no esperes nada de nosotros. Ni visitas, ni llamadas, ni reconciliaciones. Nada. Lo miré. Miré a mi hijo, al niño que había cargado en brazos durante sus fiebres, al adolescente para quien había cosido uniformes hasta quedarme ciega. Y vi a un extraño. Tomé la manija de la puerta. La abrí hacia adentro. Nunca esperé nada. Dije con voz firme. Ese fue mi error. Cerré la puerta. Yo cerré esa puerta y me quedé de pie en el vestíbulo, con la mano todavía temblando sobre la manija de bronce. El silencio de la casa me envolvió como un abrazo. Olía a madera pulida y a las gardenias frescas que Inés había cortado esa mañana del jardín. Respiré profundo. Una vez. 2 veces. No lloré. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Después de toda una vida llorando por mis hijos, descubrí que ya no me quedaban lágrimas para ellos. 3 días después de ese encuentro, el señor Campos llegó a la casa con un maletín de cuero gastado y una carpeta gruesa que dejó sobre la mesa del comedor. Inés sirvió café de olla, ese café fuerte y dulce que a Santiago le gustaba tanto, y nos dejó solas. Bueno, Elena, comenzó el abogado mientras se ajustaba los lentes. Todo está resuelto. Me senté frente a él, sintiendo el cuero fresco de la silla contra mis brazos. Afuera las palmeras se mecían con la brisa del mar. Qué extraño era estar ahí, en esa mansión, escuchando sobre millones como si fuera algo normal. Julián desistió de cualquier demanda. Continuó Campos. Mi equipo le dejó muy claro que no tenía ningún fundamento legal. El testamento es irrefutable. Santiago lo redactó con precisión quirúrgica. Abrió la carpeta y comenzó a explicar los números. Cada cifra me golpeaba como una ola. La casa donde vives está valuada en $4.800.000. Los edificios comerciales en Los Ángeles, 14 millones. Las inversiones diversificadas, 9.200.000. Y las cuentas líquidas, 4 millones adicionales. 32 millones de dólares. Repetí la cifra en mi cabeza. 32 millones. Era más dinero del que había visto en 62 años de vida combinados. Más de lo que había ganado cosiendo vestidos de quinceañera, vendiendo tamales en la calle, limpiando casas ajenas. Todo legal, añadió Campos. Todo blindado, todo tuyo. Miré mis manos sobre la mesa. Las mismas manos arrugadas que habían lavado ropa ajena. Las mismas uñas que se habían partido empujando carritos de comida. Y ahora esas manos firmaban documentos de millones. Santiago también dejó instrucciones para que contrates un asesor financiero, dijo Campos.
Él sabía que esto sería abrumador. Te recomiendo a David Chen, el mismo que manejaba sus inversiones. David Chen llegó 2 semanas después. Era un hombre de unos 45 años, con traje impecable y una paciencia infinita. Se sentó conmigo en el estudio de Santiago, rodeados de esos libros que mi esposo amaba, y me explicó todo como si yo fuera una estudiante aplicada. Lo que tienes, Elena, no es solo dinero, es libertad. Señaló gráficas y números que bailaban frente a mis ojos. Tus inversiones generan aproximadamente $105,000 mensuales en ingresos pasivos. Eso significa que cada mes, sin hacer absolutamente nada, recibes ese dinero. $105,000 mensuales. Me recosté en la silla. El cuero crujió suavemente. Nunca trabajaste para esto, pensé. Y sin embargo, aquí está. Llegó cuando ya no lo esperabas. Puedes vivir como quieras, continuó David. Puedes viajar, puedes quedarte aquí, puedes dar a quien desees. Tienes libertad completa. Libertad completa. Esas palabras se quedaron flotando en el aire como perfume. Esa noche no pude dormir. Me senté en el balcón de mi habitación, envuelta en una bata de seda que Santiago me había regalado, y miré el mar negro bajo las estrellas. El olor a sal me llenaba los pulmones. Pensé en Inés, en cómo había cuidado de mí durante esos meses, en cómo había limpiado mis lágrimas después del funeral, en cómo me preparaba té de manzanilla cuando las pesadillas me despertaban. Pensé en sus nietos, esos 3 muchachitos que estudiaban en escuelas públicas de La Habana, soñando con universidades que nunca podrían pagar. A la mañana siguiente la llamé al estudio. Inés, le dije, hay algo que quiero hacer. Sus ojos oscuros me miraron con esa mezcla de curiosidad y afecto que siempre tenían. Primero, voy a aumentar tu salario a $5,800 mensuales. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y segundo, voy a crear un fondo educativo para cada uno de tus nietos. $60,000 para cada uno, para que estudien lo que quieran, donde quieran. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. No dijo nada, solo me abrazó con esos brazos fuertes que olían a lavanda y cocina. «Ay, mi niña», sollozó contra mi hombro. «Santiago tenía razón sobre ti». Nos quedamos así un largo rato, 2 mujeres mayores, abrazadas en una mansión de Miami, llorando juntas. Pero esta vez las lágrimas no eran de dolor. Eran de algo que había olvidado cómo se sentía. Gratitud. Esa noche, mientras revisaba los documentos que David me había dejado, encontré una fotografía de Lucía entre las páginas. La esposa de Santiago, su verdadero amor. La miré por un largo rato. Era hermosa, con ojos gentiles y una sonrisa que parecía guardar secretos amables. Y entonces lo supe. Supe exactamente qué hacer con ese dinero. Llamé al señor Campos a la mañana siguiente. «Quiero crear una fundación», le dije, «para mujeres mayores abandonadas, mujeres como yo, que terminan solas en aeropuertos o en la calle, sin nadie que las rescate». El abogado guardó silencio por un momento. «¿Cómo quieres llamarla?». No dudé ni un segundo. Fundación Lucía y Santiago Brennan. Sentí que era lo correcto. Honrar a los dos. A la mujer que él amó primero y al hombre que me salvó después. La primera donación fue de $1,200,000, suficiente para comenzar, para abrir las puertas a mujeres que, como yo, habían sido descartadas como muebles viejos, porque eso éramos para el mundo, invisibles, prescindibles, pero ya no más. Si esta historia te está tocando, suscríbete. Yo sabía que llegaría este momento. Lo sentí en los huesos como se siente el cambio de estación, como la humedad antes de la tormenta. Agosto en Miami es brutal. El aire pesa, se adhiere a la piel como una sábana mojada. Pero dentro de la mansión, el aire acondicionado mantenía todo en una calma artificial, una burbuja de cristal donde yo había aprendido a respirar de nuevo. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. «Señora Brennan».
La voz del señor Campos tenía ese tono cauteloso que había aprendido a reconocer. Necesito informarle algo. Dígame. Su hija Beatriz ha contactado a mi oficina. Dice que necesita una reunión urgente con usted. Un asunto de vida o muerte, según sus palabras. Solté una risa corta, sin humor. Beatriz siempre fue dramática. Hubo una pausa. Sentí que el abogado quería decir algo más. He tomado la libertad de investigar un poco, señora. Espero no haberme excedido. Continúe. Su hija y su esposo Kyle tienen deudas acumuladas de aproximadamente $230,000. Están a punto de perder el apartamento en Wynwood. Los bancos ya iniciaron procesos de embargo. Me senté lentamente en el sillón de Santiago. El cuero crujió bajo mi peso. Afuera un pájaro cantaba algo que sonaba casi burlón. ¿Y Rodrigo? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saber. Su hijo enfrenta problemas más serios. Irregularidades en contratos de su empresa. Hay posibles demandas civiles, quizás cargos penales si las investigaciones avanzan. El silencio que siguió pesaba toneladas. Ambos están desesperados, señora Brennan. Y ambos acaban de descubrir que usted heredó una fortuna considerable. Ahí estaba. La verdad desnuda, fea como siempre lo es la verdad. Mis hijos no me buscaban porque me extrañaban. No me buscaban porque se habían arrepentido de abandonarme en aquel aeropuerto hace meses. Me buscaban porque necesitaban dinero. Gracias, señor Campos, dije finalmente. No habrá ninguna reunión. Colgué. Esa misma noche llegó el primer mensaje. El teléfono vibró sobre la mesa de noche, iluminando la oscuridad del cuarto. Mamá, soy Beatriz. Necesitamos hablar urgente. Es importante. No respondí. Al día siguiente otro mensaje. Mami, sé que las cosas no terminaron bien, pero soy tu hija. La sangre es más espesa que el agua. Por favor, necesitamos un préstamo. Te lo devolveremos con intereses. La sangre es más espesa que el agua. Qué frase tan conveniente. No la usó cuando me dejó varada en aquel aeropuerto con mi maleta vieja y mis ilusiones rotas. Rodrigo se sumó al coro. Madre, es Rodrigo. Entiendo que estés molesta, pero esto es serio. Tengo problemas legales. Podrían arruinar mi carrera. Con $100,000 podría arreglar todo. Sé que ahora puedes ayudarme. Podía sentir el olor a desesperación a través de la pantalla. Ese aroma agrio del miedo económico que yo conocía también. Lo había olido en mi propia piel durante años mientras trabajaba turnos dobles para pagar sus escuelas. Los mensajes continuaron, día tras día, semana tras semana. Al principio eran suplicantes, dulces como miel rancia. Te extraño, mamá. Deberíamos vernos. Hace tanto tiempo. Eres nuestra madre. Sabes que te queremos. Pero cuando el silencio fue mi única respuesta, el tono cambió. Se agrió como la leche olvidada en el refrigerador. Beatriz escribió, pensé que eras mejor persona, después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que hicieron por mí. La risa que salió de mi garganta sonaba como cristal rompiéndose. Rodrigo fue más directo. Si no nos ayudas, será la última vez que sabrás de nosotros. Ya verás cuando estés sola de verdad. Inés me encontró sentada en el jardín, mirando esos mensajes con los ojos secos. No deberías leer eso, dijo suavemente poniendo una taza de café de olla frente a mí. El aroma a canela y piloncillo se mezcló con el olor salado de la brisa del mar. Solo te hacen daño. Necesito leerlos, respondí. Necesito recordar exactamente quiénes son. Ella se sentó a mi lado, su mano callosa sobre la mía. ¿Y quiénes son, mi niña? Son las personas que crié, que alimenté, por las que sacrifiqué todo. Y también son las personas que me abandonaron cuando dejé de serles útil. Ambas cosas son verdad. Durante 3 semanas, los mensajes llegaron. Algunos largos, llenos de excusas y justificaciones. Otros cortos, acusatorios. Beatriz intentó la culpa. Rodrigo probó la amenaza. Ninguno de los dos pidió perdón. Ninguno mencionó el aeropuerto. Una mañana de finales de agosto me senté frente a la computadora. El cursor parpadeaba.
esperando. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de claridad. Escribí un solo mensaje. Lo envié a los dos. El amor no significa rescatarlos de su irresponsabilidad. Pasé años sacrificándome para darles todo, y ustedes me pagaron abandonándome cuando más los necesitaba. No olvidé. No puedo olvidar. Les deseo lo mejor en sus vidas, sinceramente. Pero no con mi dinero. Cada uno debe enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, como yo enfrenté las mías. Después bloqueé sus números. El silencio que siguió no fue vacío, fue liberador. Esa noche, mientras ordenaba algunos libros en el estudio de Santiago, un sobre cayó de entre las páginas de un antiguo atlas del mundo. Mi nombre estaba escrito con esa letra temblorosa que reconocería en cualquier parte. Elena. Dentro, una carta fechada 2 semanas antes de su muerte. El papel olía todavía a él, a ese aroma a menta y tabaco que ya casi había olvidado. Querida Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que me fui, y significa que estás enfrentando decisiones difíciles sobre tus hijos. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera terminar. El arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Cualquiera puede escribir un mensaje pidiendo perdón cuando necesita dinero. Lo que importa es lo que hicieron cuando no necesitaban nada de ti. Tuve que detenerme, respirar. Tú decides si les das una oportunidad. No yo, no el mundo. Tú. Porque ese es tu poder ahora, Elena. Ese es el regalo que intento dejarte. No el dinero. El poder de decidir. Úsalo con sabiduría. Sostuve esa carta contra mi pecho hasta que amaneció. Santiago seguía cuidándome, incluso desde la tumba. Yo nunca imaginé que hablaría frente a tanta gente. El salón del hotel olía a flores frescas y café recién hecho. 120 sillas ocupadas, periodistas con libretas, cámaras que parpadeaban con luces rojas. Y yo, Elena Soto Vargas, parada detrás de un podio de madera oscura, con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que creía que todos podían escucharlo. Septiembre había llegado con una brisa fresca que prometía cambios, y vaya que los trajo. La Fundación Santiago Brennan abrió sus puertas oficialmente el día 15 del mes, 3 semanas después de guardar esa carta que encontré entre las páginas del Atlas. 3 semanas de preparación, de reuniones con abogados, de firmar documentos que me parecían interminables. Pero ese día, todo cobró sentido. Levanté la vista hacia el público. Rostros expectantes, algunos curiosos, otros escépticos. Podía sentir las preguntas no formuladas flotando en el aire. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde había salido? ¿Por qué un millonario le había dejado todo? Carraspeé. El micrófono amplificó el sonido y me sobresalté. Algunas personas sonrieron. Hace 6 meses. Comencé, mi voz temblando apenas. Yo era una mujer invisible. El salón quedó en silencio. Trabajé toda mi vida. Crié sola a 2 hijos. Limpié casas ajenas. Cosí ropa hasta que los dedos me sangraban. Y cuando cumplí 62 años, mis propios hijos me abandonaron en un aeropuerto de Miami. Podía sentir el peso de esas palabras cayendo sobre la audiencia. Nadie esperaba eso. Nadie esperaba honestidad tan cruda. Continué. Les conté de Santiago, no de su dinero, sino de su bondad, de cómo me vio cuando nadie más me veía, de cómo pasamos sus últimos meses conversando, leyendo, simplemente existiendo juntos, de cómo su muerte me destrozó el corazón, pero también me liberó. Esta fundación existe para las mujeres que son invisibles, concluí, para las que trabajan sin descanso y son olvidadas, para las madres que lo dieron todo y recibieron abandono, para las abuelas que terminan en asilos porque sus familias las consideran una carga. Los aplausos comenzaron despacio, luego crecieron. Alguien se puso de pie, luego otro y otro. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para eso. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, entrevistas, artículos. Mi fotografía apareció en 3 periódicos diferentes.
Viuda heredera dedica fortuna a mujeres vulnerables. Mujer abandonada en aeropuerto ahora dirige Fundación Millonaria. De la nada a la filantropía. Inés recortó cada artículo y los pegó en un álbum de cuero azul. La señora debe ver esto, dijo una mañana, mostrándome las páginas. Todo el mundo habla de usted. Sonreí. El mundo hablaba de mí, pero yo ya no necesitaba que hablaran. Lo que me importaba era el trabajo real, las mujeres reales. En los primeros 2 meses, ayudamos a 50 mujeres. 50. Cada una con una historia que me partía el alma. Madres solteras que dormían en sus autos, abuelas expulsadas de casas que ellas mismas habían construido, viudas que perdieron todo por estafadores que se aprovecharon de su soledad. Les dimos refugio, asesoría legal, pero sobre todo, les dimos algo que el dinero no puede comprar: dignidad. Y entonces conocí a Rosa. Tenía 68 años, el pelo blanco recogido en un moño apretado, ojos que habían visto demasiado. La encontraron en un asilo de las afueras, abandonada por sus 3 hijos hacía 4 años. Cuando entró a mi oficina, caminaba encorvada, como pidiendo disculpas por existir. Reconocí esa postura. Era la mía de hace 6 meses. «Siéntate, Rosa», le dije. «Cuéntame». Y me contó. 5 horas. Sin pausas. Todo el dolor acumulado de años de silencio. Al final, llorábamos las dos. «Quiero ayudar», susurró. «No quiero dinero. Quiero ser útil». Así fue como Rosa se convirtió en nuestra primera voluntaria. Llegaba cada mañana a las 8, con pan dulce que compraba en una panadería cercana. Recibía a las mujeres nuevas. Las abrazaba. Les decía las palabras que yo le dije a ella aquel primer día. «Aquí nadie te juzga. Aquí empezamos de nuevo». Octubre trajo algo inesperado. Un viaje. Durante años, décadas, había soñado con París. Desde que vi una fotografía en una revista vieja, mientras esperaba en la sala de espera de un consultorio médico. La Torre Eiffel iluminada de noche, las callecitas empedradas, los cafés con mesas en la acera. Un sueño imposible para una mujer que contaba centavos. Pero ya no era esa mujer. El avión despegó una tarde lluviosa. Miré por la ventanilla como Miami se hacía pequeño, diminuto, hasta desaparecer entre las nubes, y sentí algo que no podía nombrar. Libertad, quizás, o gratitud, o simplemente paz. París olía a pan recién horneado y a lluvia sobre piedra antigua. Caminé durante horas, sola, sin prisa. Me senté en un café cerca del río y pedí un chocolate caliente que costaba lo que antes me tomaba un día entero ganar. Lo bebí despacio, cada sorbo. Después viajé a Vermont, a la casa de campo que Santiago compartió con Lucía durante 30 años. Una cabaña de madera junto a un lago silencioso. Las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color. Rojos, naranjas, amarillos brillantes. Me senté en el porche, envuelta en una manta que todavía olía a él. El aire era frío y limpio. El silencio, perfecto. «Aquí es donde encontraste paz», murmuré, como si Santiago pudiera escucharme. Ahora lo entiendo. Regresé a Miami a finales de octubre. El clima seguía cálido, pero algo en mí había cambiado. Me sentía más ligera, más completa. Una tarde, al llegar a la casa, encontré un sobre blanco en la puerta. Sin remitente, solo mi nombre escrito con letra que reconocí de inmediato. Beatriz. Las manos me temblaron al abrirlo. «Perdimos todo», decía la carta. Kyle me dejó. Trabajo en un empleo que odio, atendiendo mesas en un restaurante barato. Finalmente entiendo lo que fue sacrificarte por nosotros, lo que significaba trabajar hasta el agotamiento para que otros pudieran comer. No espero perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento. Que finalmente abrí los ojos. Demasiado tarde, lo sé. Pero abrí los ojos. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente. La guardé en el mismo cajón donde conservaba la última carta de Santiago. No respondí. No porque no sintiera nada. Sentía demasiado. Pero algunas heridas necesitan tiempo. Algunas palabras necesitan espacio para respirar. Y yo
Por primera vez en 62 años, tenía todo el tiempo del mundo. Yo creía que había visto todo, que después del abandono, del matrimonio inesperado, de la herencia y de los viajes, nada podría sorprenderme. Me equivoqué. Diciembre llegó a Miami con ese aire tibio que confunde a los árboles, haciéndoles olvidar que es invierno. Inés había decorado la casa con guirnaldas discretas, nada ostentoso, solo pequeños toques de verde y rojo que Santiago habría aprobado. Estaba en la biblioteca, organizando algunos libros que había comprado en París, cuando sonó el teléfono. Era el señor Campos. Señora Elena. Su voz sonaba diferente, casi divertida. Necesito que venga a mi oficina mañana temprano. ¿Ha ocurrido algo que debe saber? ¿Algo malo? No exactamente, pero definitivamente interesante. Pasé la noche dándole vueltas a esas palabras. ¿Qué podría ser interesante a estas alturas? La herencia estaba resuelta. Julián había desistido de sus amenazas. ¿Qué más quedaba? A la mañana siguiente, el despacho del señor Campos olía a café recién hecho y a cuero de libros antiguos. Ese aroma que siempre asociaré con momentos importantes. Siéntese, por favor. Me señaló la silla frente a su escritorio de caoba. Le ofrezco café, porque esto requiere estar bien despierta. Me entregó un documento. Lo leí 3 veces, convencida de que estaba entendiendo mal. ¿Negligencia familiar? Así es. Su hija Beatriz la ha demandado por negligencia familiar. Alega que usted, como madre con recursos económicos, tiene la obligación legal de mantenerla económicamente durante su periodo de dificultad. Solté una carcajada. No pude evitarlo. Era tan absurdo que la única respuesta posible era reírse. ¿Esto es real? Completamente real. Aunque debo decirle que es la demanda más ridícula que he visto en 32 años de carrera. No existe tal cosa como obligación de los padres hacia hijos adultos en este sistema legal. Es más, el juez que recibió el caso me llamó personalmente para preguntarme si esto era algún tipo de broma. ¿Y qué hacemos? Ir a la audiencia. Duró exactamente 12 minutos. El juzgado olía a desinfectante y a papel viejo. Beatriz estaba sentada en el otro extremo de la sala, con un traje que le quedaba grande. Había adelgazado. Su cabello, antes siempre perfecto, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. No me miró cuando entré. El juez era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y expresión de absoluto hastío. Leyó los documentos durante un momento eterno. Luego se quitó los lentes y miró directamente a Beatriz. Señora Morrison, usted está consciente de que esto no tiene ningún fundamento legal. Su señoría, yo solo... ¿Está consciente de que presentar demandas frívolas es un desperdicio de recursos judiciales y puede resultar en sanciones? Solo quería... Lo que usted quería, la interrumpió. Era presionar emocionalmente a su madre, usando el sistema legal como herramienta de manipulación. Esto es exactamente lo que no toleramos en esta corte. Beatriz bajó la cabeza. Caso desestimado. La demandante pagará costas procesales, y la advierto formalmente. Otra demanda de este tipo y enfrentará consecuencias serias. Creí que todo había terminado. Empecé a recoger mis cosas, pero entonces Beatriz habló. Su señoría, podría transmitirle un mensaje a mi madre, ya que ella no quiere escucharme directamente. El juez me miró, esperando mi reacción. Asentí levemente. Adelante, dijo. Beatriz se puso de pie. Sus manos temblaban. Mamá, sé que esta demanda fue un error. Otro error más. Estaba desesperada. Kyle se fue. Perdí mi departamento. Trabajo 12 horas al día sirviendo mesas. Y sé que nada de esto es tu culpa. Es mía. Todo es mía. Hizo una pausa. Sus ojos estaban rojos. Solo quiero que sepas que espero algún día, cuando demuestre cambio real, que podamos hablar. No hoy. No mañana. Cuando yo merezca esa conversación. El silencio en la sala era espeso como miel. El juez me miró. ¿Desea responder, señora Brennan? Me puse de pie. Miré a mi hija. A esta mujer de 35 años que finalmente empezaba a despertar,
que había tocado fondo y apenas estaba aprendiendo a nadar. Tal vez algún día, dije, pero no hoy. Salí del juzgado sin mirar atrás. Esa noche sola en la biblioteca de Santiago, pensé en mis hijos, en Rodrigo, que probablemente seguía sin entender nada, en Beatriz, que empezaba a despertar pero todavía tenía kilómetros por recorrer. Tal vez cambiarían, en años, no en meses. Quizás dentro de una década me buscarían, genuinamente transformados, listos para una relación real. Y si eso pasaba, yo decidiría si hablaba con ellos, pero sería porque yo lo eligiera, no porque ellos lo necesitaran, no por obligación ni por culpa. Ese era mi poder, la capacidad de elegir. Inés me trajo una taza de té de manzanilla. Se sentó a mi lado en silencio. ¿Cómo se siente? Libre, respondí. Triste, pero libre. Después de que ella se fue a dormir, caminé hacia la estantería donde Santiago guardaba sus libros favoritos. Pasé los dedos por los lomos gastados. Había uno que él mencionaba a menudo, una colección de poemas que Lucía le había regalado. Lo saqué del estante. Al abrirlo, un sobre cayó de entre las páginas. Mi nombre estaba escrito en la caligrafía temblorosa de sus últimos días. El corazón se me detuvo. Elena. Comenzaba la carta. Si encontraste esto, significa que estás explorando esta biblioteca como esperaba que hicieras, que te quedaste, que sigues adelante. Quiero agradecerte por algo que nunca pude decir en voz alta. Gracias por verme. No al millonario, no al enfermo. A mí, al hombre asustado que no quería morir solo. Tú me viste, y eso fue suficiente. Ahora te digo algo importante. Tú decides si algún día perdonas. A tus hijos, a ti misma, a la vida por ser difícil. Ese es tu poder. El perdón no es una obligación, es un regalo que tú eliges dar. ¿O no? Gracias por ser mi esposa, mi compañera, mi amiga, con todo mi amor, Santiago. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas letras, pero no me importó. Sonreí entre el llanto. Hice lo correcto, murmuré en la biblioteca silenciosa. Hice lo correcto. Y supe, con absoluta certeza, que así era. Yo había imaginado muchas versiones de mi vida a los 62 años. Ninguna se parecía a esta. Diciembre llegó con el olor a sal del mar de Miami y con luces de Navidad que Inés insistió en colgar por todo el jardín. 16 meses habían pasado desde aquella noche en el aeropuerto. 16 meses desde que mis hijos me abandonaron entre maletas y extraños. 16 meses desde que mi vida anterior murió para siempre. Y ahora estaba sentada en el jardín de una mansión que llevaba mi nombre, con una taza de chocolate caliente entre las manos, mirando cómo el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y rosa sobre el océano. ¿Pueden creerlo? Yo tampoco, a veces. El jardín olía a jazmín y a tierra húmeda. Inés había plantado nochebuenas rojas a lo largo del camino de piedra, y las luces navideñas brillaban suavemente entre las palmeras. Era un contraste extraño, tropical y festivo al mismo tiempo. Pero me gustaba mucho. Tomé un sorbo del chocolate. Estaba caliente, espeso, con un toque de canela que me recordaba a los inviernos de mi infancia en Guadalajara. Inés lo preparaba exactamente como yo se lo había enseñado, con leche de verdad y una pizca de vainilla. 93 mujeres, murmuré para mí misma. Ese era el número. 93 mujeres habían recibido ayuda de la Fundación Santiago Brennan en sus primeros meses de operación. Mujeres abandonadas, mujeres traicionadas, mujeres que pensaban que ya era demasiado tarde para ellas. Y yo las había conocido a todas. Carmen, de 68 años, cuyo hijo la echó de su casa para meter a su novia. Ahora tenía un pequeño departamento propio y un trabajo en una florería que le encantaba. Rosa Elena, de 57, que había pagado la universidad de sus 3 hijos solo para que la olvidaran cuando encontraron buenos empleos. Ahora estaba aprendiendo inglés y tomando clases de pintura. Margarita, de 71 años, cuya familia la había declarado incompetente para quitarle su pensión. Nuestros abogados la defendieron. Ganó.
Cada historia era diferente. Cada historia era la misma. Y cada vez que las escuchaba pensaba en esa mujer perdida en el aeropuerto, en esa Elena que no sabía su propio valor, en esa madre que creía que merecía el abandono. Esa Elena ya no existía. Había viajado, por primera vez en mi vida. Barcelona, donde Santiago y Lucía pasaron su luna de miel. París, donde lloré frente a la Torre Eiffel sin saber exactamente por qué. Buenos Aires, donde una tanguera de mi edad me enseñó a bailar y me dijo que nunca era tarde para nada. Nunca es tarde para nada. Lo escribí en un cuaderno que ahora estaba lleno de frases así. Cosas que había aprendido, verdades que había descubierto. Tu valor no depende de quien te ame. El perdón es un regalo, no una obligación. Soltar no es lo mismo que olvidar. Y mi favorita, la que Santiago me dejó en aquella carta. Tú decides. Inés salió al jardín con una bandeja de galletas de jengibre. Se sentó a mi lado en el banco de piedra, suspirando mientras sus rodillas crujían. Las luces quedaron bonitas, ¿verdad? Hermosas, le dije. Gracias por hacer todo esto. Ella se encogió de hombros, pero vi que sonreía. Es Navidad. Hay que celebrar. Y tenía razón. Había mucho que celebrar. ¿Ha pensado en ellos? Me preguntó Inés después de un momento de silencio. Sabía exactamente a quién se refería. Sí, admití. Pienso en ellos. Era verdad. Rodrigo y Beatriz seguían en mi mente. No constantemente como antes. No con ese dolor agudo que me quitaba el sueño, pero estaban ahí, como cicatrices que ya no duelen pero nunca desaparecen. Supe, por terceros, que Rodrigo había dejado su trabajo después de una auditoría que reveló ciertas irregularidades, que su esposa lo había abandonado, que estaba viviendo en un apartamento pequeño, lejos del lujo de Brickell. Beatriz y Kyle seguían juntos, pero las deudas los perseguían. Había escuchado que intentó vender algunas cosas de valor para cubrir pagos atrasados. No sentí alegría al saber todo esto. Tampoco sentí tristeza. Sentí nada. Y eso, curiosamente, era lo más liberador de todo. No los odio, le dije a Inés. Pero ya no ocupan espacio en mi corazón. Ese espacio ahora es mío. Ella asintió, como si entendiera perfectamente. Merezco gente que me valore. Continué. Gente que esté presente. Gente que me vea. Y la tenía. A Inés, que se había convertido en mi familia. A las mujeres de la fundación, que me escribían cartas de agradecimiento que guardaba en una caja especial. Al señor Campos, que me visitaba cada mes para revisar los asuntos legales y siempre se quedaba a tomar café. Al equipo de la fundación, que trabajaba con pasión genuina. Tenía una vida llena de propósito. Tenía paz. Y eso, querida amiga que me escuchas, es lo que quiero que entiendas. No importa tu edad, no importa tu dolor, no importa quién te abandonó, quién te traicionó, quién te hizo sentir invisible. Tú vales. Lo digo otra vez, porque necesitas escucharlo. Tú vales. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, para pararte derecha y decir basta, para elegir tu propio camino, para renacer. Yo lo hice a los 62 años, después de perderlo todo, después de ser abandonada en un aeropuerto como equipaje que nadie quería, después de décadas de sacrificio que nadie agradeció. Encontré mi paz, encontré mi poder, encontré mi yo. Ese es el final feliz, no un príncipe azul, no una reconciliación dramática, no la venganza que quizás algunos esperaban, solo yo, Elena. Completa, libre. El sol terminó de hundirse en el horizonte, dejando un cielo pintado de púrpura y oro. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer tímidas sobre el mar. Inés me apretó la mano y volvió adentro, dejándome sola con mis pensamientos. Respiré profundo. El aire olía a sal, a jazmín, a posibilidad. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Suscríbete. Porque cada día una mujer necesita escuchar esto. Una mujer necesita saber que puede renacer. Miré el atardecer una última vez.
sintiendo su calor en mi rostro. Mi nombre es Elena Soto Vargas de Brennan. Tengo 62 años y esta es mi historia. Una de pérdida, pero sobre todo, de renacimiento.